Bueno, pues seguimos adelante con el jazz y vamos a ver un poquitín ahora la evolución del jazz a lo largo de las décadas posteriores a ese estilo inicial de Dixieland o de estilo Nueva Orleans. Recordad que decíamos que los músicos emigran hacia el norte, normalmente a Detroit, a Chicago, las grandes ciudades de la construcción del automóvil, ¿vale? Otros núcleos industriales importantes donde había trabajo, como por ejemplo en Nueva York o en California, por ejemplo, Chicago, perdón, en California, San Francisco o Los Ángeles, o otras ciudades importantes de los alrededores como Kansas City, ¿vale? Bien, durante la década de los 30 empieza a aparecer un estilo muy alegre, muy vibrante y muy bailable, que es el estilo swing. El swing es un estilo de jazz normalmente hecho para ser interpretado por orquestas fundamentalmente de viento, con piano también, pero con percusión, pero fundamentalmente por viento, pues representado por clarinetes, saxofones, trombones de varas, trompeta, en fin, bueno. Esos grupos de orquestas reciben el nombre de Big Band, gran banda, ¿no? Big Band. Las Big Bands de swing, perdón, son muy famosas, especialmente las de, por ejemplo, Glenn Miller, que fue el compositor de In the Mood, que es el ta 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 tan 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 ta 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 tan tan, ¿verdad? Son melodías que son absolutamente conocidísimas, ¿vale? Otros músicos importantes son, por ejemplo, Duke Ellington u otros músicos que funcionaron muy bien porque eran grandes directores, grandes compositores y contaban, atención, con la figura del arreglista musical. El arreglista musical era una especie de personaje que no era el compositor, pero era el que manejaba el material aportado por el compositor y lo disponía en los diferentes instrumentos musicales. Ese es el arreglista musical. El arreglista es un poco una persona que intenta compensar los diferentes instrumentos haciendo que cada uno tenga su parte importante en determinados momentos, ¿vale? Vale, eso es un poco el swing, ya os digo, el swing tiene ese swing, ese ritmo así muy marcado y muy alegre, pero que estaba destinado un poco para el baile. Luego os pongo alguna grabación donde se ve algún tipo de baile, muchas veces bailes muy virtuosos, muy estrambólicos, era un baile muy desenfadado y muy curioso. ¿Vale? A partir de los años 40 nace una nueva versión del jazz que es el bebop. El bebop es más frenético que el swing todavía. Es un jazz no orquestal, es un jazz normalmente para 4, 5, 6 instrumentos, no mucho más, donde importa mucho la improvisación y donde los instrumentistas de trompeta, de saxo, el clarinete también, intentan hacer unos pasajes melódicos muy virtuosos, muy rápidos absolutamente nerviosos. Es un jazz, el bebop es un jazz muy nervioso, muy nervioso. Entre los compositores o intérpretes de bebop tenemos, por ejemplo, al trompetista Dizzy Gillespie, luego os pongo algo y lo veis, ¿vale? A Charlie Parker, que es un gran saxofonista, o a John Coltrane, ¿vale? Esto no aparece en el libro, pero bueno, simplemente que os suenen, ¿vale? Luego los veréis en audiciones. Frente a lo frenético, a lo nervioso que tiene el bebop, surge a partir de los años 50 un estilo de jazz muchísimo más reposado, muchísimo más frío. De hecho, se llama cool jazz, el jazz frío, el jazz mucho más reflexivo, mucho más aposentado, mucho más lento. Bueno, es un poco un jazz un poco no menos técnico, atención, que el bebop, pero sí mucho más lento, mucho más reposado. El principal compositor que se dedicó, o el más destacado, es el trompetista Miles Davis. Miles Davis. También hizo bebop, pero destacó especialmente como uno de los músicos más importantes de esta corriente fría, del cool jazz. ¿Vale? Bueno, para a partir de los años 60 y 70 se empieza a ver un poquitillo la interacción entre el rock and roll y entre los géneros que estaban apareciendo en la música joven y el jazz. Y entonces aparece el jazz rock.
¿vale? O sea, una especie de término medio, una sonoridad de rock, ya utilizando guitarras eléctricas, ¿vale? Mientras que sigue teniendo esa estética o esa idiosincrasia típica del jazz, esas síncopas, esa interpretación improvisada, esa forma de ser del jazz, ¿vale? Bueno, aparecen mil tipos diferentes de jazz, aparte de este jazz rock, aparece también el jazz fusión, donde se empiezan a intercalar elementos folclóricos incluso, o incluso de músicas propias de Oriente o de músicas de Indonesia, se empiezan a elaborar diferentes estilos de jazz, incorporando diferentes estilos de música de otros sitios absolutamente diferentes, ¿vale? Eso es un poco el jazz fusión, ¿vale? Bien, os pongo a continuación alguna serie de ejemplos para que veáis un poquito de todas estas evoluciones de jazz, ¿vale? Hasta ahora.